Hola a todos, hoy es un día lleno de esperanza. En el episodio de hoy finalmente Jack ha abierto los ojos después de la terrible convulsión en medio de la noche en el hospital. Pero, ¿será capaz de recordar quién lo atacó y tendrá tiempo suficiente para recuperarse y salvar el proyecto más importante de su vida, Min-Hung? Si te gusta esta historia, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún video en el futuro. El hospital siempre tiene un sonido especial, nunca está completamente en silencio. El zumbido de las luces fluorescentes, los pasos ligeros y apresurados del personal médico y las máquinas que nunca dejan de sonar como un ritmo que nunca se detiene. En esa fría habitación de hospital, Tu Tien se sentó junto a la cama de Jack, su corazón inquieto al verlo allí con vendas en la cabeza y moretones en la barbilla que lo hacían lucir más viejo, más agotado. Pero la simpleza de su vida, aunque frágil, era como una luz en ese momento para Tu Tien. Ella apretó su mano de manera inconsciente. Solo cuando sus dedos comenzaron a adormecerse, se dio cuenta de que lo estaba sosteniendo con demasiada fuerza, pero no podía soltarlo. No podía soportar la idea de que él despertara y no la encontrara allí. Esa sensación, como un miedo profundo que surgía, no la dejaba irse ni un segundo. «Despierta, por favor», susurró su voz quebrada en su garganta. «Tienes que despertar, dime que estás bien, solo, abre los ojos». Unas horas antes había llegado al hospital con Anna, su hija de 15 meses en brazos. Anna lloraba y llamaba Baba, mientras veía la luz intensa y oía el extraño olor a medicamentos en el aire. Esa escena hizo que el corazón de Tu Tien se apretara. La madre de Loi y el tío Dong llegaron de inmediato para ayudar, pero un segundo shock llegó. Solo una persona podía quedarse a pasar la noche en la habitación. Tu Tien suplicó quedarse no porque fuera más fuerte que los demás, sino porque no podía permitir que Jack despertara sin ella a su lado. La madre de Loi le dio un beso en la mejilla, su voz tratando de mantenerse calmada mientras todo a su alrededor estaba desordenado. «Quédate con él te necesita aquí. Yo llevaré a Anna a casa». Anna rompió a llorar cuando Tu Tien le entregó a la niña sus pequeños dedos aferrándose a su mano como si no quisiera separarse. Pero Tu Tien se mantuvo firme y le dijo suavemente: «Ve con la abuela, papá, va a despertar y vamos a irnos juntos». Ahora solo quedaban Tu Tien y Jack en la silenciosa habitación del hospital, la fría luz de las lámparas del hospital iluminando la escena. El tiempo pasaba tan lentamente como si cada segundo se alargara infinitamente. Tu Tien cuidadosamente secaba el sudor de la frente de Jack. Acariciaba su cabello, ajustaba la manta sobre él, como si estuviera cuidando algo más valioso que cualquier otra cosa en el mundo. Tu Tien susurró en su mente: «Sé que te preocupa el proyecto de Min-Hung, siempre ha sido así. Pero no puedes luchar por él si no despiertas. Así que por favor despierta. Anna te está esperando». Cerró los ojos por un momento sintiendo la respiración de Jack hasta que un pequeño cambio ocurrió. Fue una respiración difícil de Jack, una interrupción en su ritmo cardíaco en el monitor. Tu Tien se levantó de un salto, todos sus sentidos se pusieron alerta. Llamó su nombre en voz alta: «Jack». Sus dedos se movieron, su mandíbula se tensó, y luego su cuerpo comenzó a convulsionar. El miedo volvió de golpe como una ola gigante. Tu Tien no tuvo tiempo para pensar, solo gritó: «¡Ayuda, enfermera!». Un pitido desesperado del monitor. El brazo de Jack tembló, su cabeza se giró hacia un lado. Tu Tien quería lanzarse a detenerlo, pero solo se quedó allí impotente. De inmediato las enfermeras y el médico entraron corriendo, sus voces rápidas pero profesionales. «Convulsiones, retrocedan», ordenó el médico. Tu Tien retrocedió levantando la mano como si pudiera detener todo en ese instante. Las enfermeras y el médico trabajaron rápidamente y con habilidad, revisando las vías respiratorias, administrando medicamentos, administrando líquidos, todo sucediendo como una carrera contra el tiempo.
Tu Tien solo podía rezar en su mente: por favor, Jack. La convulsión duró menos de 1 minuto, pero para Tu Tien parecía durar para siempre. Finalmente, cuando el monitor volvió a su ritmo normal, el médico suspiró aliviado. «Ha pasado el mayor peligro», dijo el médico. Tu Tien no podía mantenerse en pie, se aferró a la cama para no caer. «¿Está bien?», preguntó con la voz entrecortada. El médico respondió con calma: «No, pero la lesión en la cabeza puede causar convulsiones. Las próximas 24 horas son cruciales, lo vigilaremos de cerca». Tu Tien asintió, sus lágrimas caían. «Por favor, sáquenlo adelante». El médico se alejó continuando su trabajo. La habitación volvió a quedar en silencio, pero ese silencio estaba lleno de preocupación y esperanza. Tu Tien se sentó tomando la mano de Jack como lo había hecho antes. Solo quedaban ella y él, una pequeña esperanza en este vasto mundo. El hospital está en silencio, pero siempre hay sonidos que no pueden desvanecerse. El susurro de las máquinas respirando de manera regular, el zumbido de las luces fluorescentes y los pasos apresurados del personal médico corriendo por los pasillos. Tu Tien está sentada junto a la cama de Jack, su mano apretando la suya como si fuera el único hilo que la mantiene alejada de la desesperación. Mira a Jack, las marcas moradas en su barbilla y la venda en su cabeza, siente como si él estuviera envejeciendo, como si toda su vitalidad se estuviera desvaneciendo. Pero su pecho sigue subiendo y bajando, y aunque débil, hay esperanza. Tu Tien contiene la respiración. «No me hagas asustarme así», susurra en la oscuridad. «Por favor, no duermas». Cada pitido de la máquina la sobresalta, cada sonido pequeño hace que su corazón se apriete. Mira el reloj. El tiempo parece ralentizarse cuando los primeros rayos de luz de la mañana comienzan a atravesar la ventana del hospital. Su teléfono vibra, es un mensaje de su madre, Loi. Finalmente, Ana ha dormido. Estaba llamando Baba todo el tiempo, pero ahora ya está dormida. Te traeré a la niña más tarde, pero come algo ahora. Tu Tien mira el mensaje y responde: él tuvo una convulsión, pero los médicos ya han estabilizado su condición. Todavía no ha despertado. Mamá, ¿puedes quedarte con Ana un poco más? No quiero que vea a su papá así. Deja el teléfono a un lado, coloca su mano sobre los labios de Jack y susurra: «Sigo aquí, ¿me escuchas? Sigo aquí». Un golpe en la puerta la hace reaccionar. 2 policías entran. El segundo policía parece serio pero respetuoso. «Señora Tu Tien», dice suavemente, «estamos investigando el ataque. El agricultor ya ha hecho su declaración. Estamos revisando las cámaras a lo largo de los caminos del campo. Si su esposo despierta y recuerda algo, cualquier detalle, voz motocicleta, por favor, contáctenos de inmediato». Tu Tien traga con dificultad. ¿Es casualidad? El segundo policía la mira, sus ojos se entrecierran levemente. «No lo creemos». Un nombre repentinamente resuena en la cabeza de Tu Tien, como una advertencia, pero no quiere decirlo. «Tuan». Lo guarda en su mente. El segundo policía continúa con voz suave pero firme: «Para su seguridad, no salga sola por la noche, quédese con su familia, mantenga el teléfono siempre encendido». Cuando se va a la habitación, se siente más pequeña que nunca. Tu Tien mira la cara llena de moretones de Jack. Luego observa sus manos en las suyas, las manos pequeñas de ella. «Despierta», susurra, «despierta y quédate con nosotros. Podemos luchar por el proyecto con la policía, todo. Solo no me hagas hacer todo yo sola». La luz de la mañana entra por la ventana del hospital. Los rayos tenues iluminan la cara cansada de Tu Tien. Ella sigue allí, su mano apretando la de Jack, sus ojos cansados por una noche casi en vela. El monitor sigue con su ritmo constante, y ella se aferra a ese sonido como si fuera el único salvavidas.
Una enfermera revisa el gotero y las cifras. Tu Tien se sienta recta, preocupada y pregunta: ¿ha habido algún cambio? Estable, responde la enfermera. Después de la convulsión todavía no ha despertado, pero sus signos están estables. Tu Tien asiente, se inclina más cerca de Jack y susurra: ¿me oyes? Sigue luchando, por favor. A media mañana la madre de Loi y el tío Dung llegan con Ana. La niña de 15 meses está envuelta en su abrigo, sus 2 trenzas saltando mientras ve a Tu Tien. Ana grita alegremente y corre hacia la cama de Jack. Luego levanta la cabeza y mira a Tu Tien. «Papá está durmiendo», dice Tu Tien suavemente. «Papá está herido, pero sigue aquí». Ana se acerca, sus pequeñas manos tocan las de Jack esperando, pero Jack no se mueve. El rostro de Ana se arruga y luego emite un pequeño llanto lleno de confusión. Tu Tien siente un nudo en la garganta, besa la frente de Ana y dice: «La abuela te llevará afuera un momento, mamá tiene que quedarse con papá». La madre de Loi lleva a Ana al pasillo consolándola mientras la niña pregunta por su papá. El tío Dung le da una palmada en el hombro a Tu Tien y sale su rostro tenso como si tragara su ira. No mucho después, el segundo policía regresa con otro oficial manteniendo un tono calmado pero serio. Hemos comenzado a revisar las cámaras cerca de la zona. El testimonio del agricultor coincide con lo que hemos visto. 2 personas en moto con el rostro cubierto, estamos rastreando su ruta. Tu Tien traga con dificultad. Entonces, no es casualidad. Parece que no, responde el segundo policía. Si su esposo despierta y recuerda algo, la voz, el tono, cualquier detalle, contáctenos inmediatamente. También por su seguridad, no salga sola por la noche, quédese con su familia. Tu Tien asiente, pero un nombre sigue resonando en su mente: Tuan. No lo dice en voz alta porque al decirlo se convierte en realidad y aún no está lista para enfrentarse a ello. La tarde se va convirtiendo en noche. Tu Tien come unas cucharadas de sopa solo porque su madre la insiste. Cada vez que la puerta de la habitación se abre, su corazón da un salto. Cada vez que se cierra, siente que la habitación se hace más pequeña. Susurra a Jack en voz baja: «Prometiste que pasaremos este invierno. Prometiste que construiremos algo grande. El proyecto de Min Hung puede esperar, pero Ana no puede. Yo no puedo». Su cuerpo intenta distraerse, un picor sube por su brazo, un leve zumbido detrás de sus ojos, pero lo reprime. No ahora. No se permite a sí misma desmoronarse mientras él sigue luchando. Casi a medianoche se da cuenta de que está mirando el moretón en la mejilla de Jack, susurrando una y otra vez la misma oración: «Despierta, despierta, despierta». La habitación está en silencio, el pitido del monitor como la única conversación, y antes del amanecer, el dedo de Jack se mueve levemente. Tu Tien se quedó congelada. No fue un movimiento fuerte como antes, sino un pequeño gesto lleno de vida, muy humano. «Jack», susurró inclinándose hacia él tan cerca que podía sentir su aliento. Sus párpados se movieron una vez, luego 2 veces más. Sus ojos se abrieron a medias, aún no completamente despierto, como si estuviera emergiendo de las profundidades de un agua profunda. Ella se ahogó en lágrimas, incapaz de respirar. «Soy yo», dijo rápidamente. «Tu Tien, estoy aquí». La mirada de Jack pasó por ella, luego se detuvo en su rostro. En sus ojos había confusión, pero luego una claridad de reconocimiento. Susurró su nombre como si hubiera recuperado una parte de la memoria perdida. Tu Tien no pudo contener las lágrimas, salieron de inmediato como si toda la preocupación, el miedo y la esperanza que había acumulado estallaran. «Sí, estoy aquí», susurró apretando su mano. Jack tragó con dificultad. «Ana», susurró su voz débil. «Está a salvo», dijo Tu Tien con la garganta apretada pero sintiéndose aliviada. «Ella vino hoy, tocó tu mano, ahora está con su abuela». La mirada de Jack se suavizó, intentó levantar la mano, solo un gesto muy leve,
pero lo suficiente para que sus dedos acariciaran su cabello como si estuviera comprobando si realmente estaba allí. Ella se quedó inmóvil sin atreverse a moverse, solo mirándolo esperando. El monitor cambió de ritmo y una enfermera entró rápidamente. «Él ha despertado», anunció. Tu Tien asintió rápidamente secándose las lágrimas de la mejilla, y la enfermera comenzó a revisar las pupilas de Jack haciéndole preguntas simples como su nombre, su lugar de origen y quién era Tu Tien. Él respondió lentamente áspero, pero aún era él, seguía siendo Jack. Ella sintió alivio, pero en su interior aún quedaba la preocupación porque las grandes preguntas seguían sin respuesta. Cuando la enfermera salió para llamar al médico, Tu Tien sacó el teléfono con las manos temblorosas y le envió un mensaje a su madre. «Loi, él ha despertado, nos recuerda, por favor ven aquí». Luego le envió un mensaje al oficial Tu. «Jack ha despertado, ¿puede hablar? Por favor ven de inmediato». Pero cuando miró de nuevo los ojos de Jack, la buscaban como si estuviera tratando de recordar todo. «¿Qué ha pasado?», preguntó su voz aún ronca y débil. «Te atacaron», dijo Tu Tien suavemente. «2 hombres en moto te pararon en el camino del campo. Un agricultor gritó, ellos se fueron y llamaron a una ambulancia». «Sí». Jack cerró los ojos como si estuviera intentando recordar cada detalle, como si una película estuviera reproduciéndose en su mente. Estaba conduciendo de vuelta a casa. Susurró su voz tratando de revivir cada momento. Tu Tien asintió. «Eso es en nuestro coche. Estabas volviendo con nosotros». Un rato después, el médico entró con voz tranquila y segura. «Contusión cerebral, costillas magulladas y la convulsión debido al trauma en la cabeza. Está mejorando, pero necesita descansar. Nada de trabajo, nada de estrés». Jack exhaló sonando como si estuviera a punto de sonreír, pero asintió en acuerdo. «Cientos». Poco después, la madre de Loi y el tío Don regresaron con Anna. La niña vio los ojos de Jack abiertos, se detuvo un momento, luego sonrió como si fuera el amanecer. «¡Papá!», gritó Anna extendiendo las manos hacia él. Los labios magullados de Jack esbozaron una pequeña sonrisa y extendió la mano tanto como pudo. Anna subió a la cama y apoyó su mejilla en su pecho. Jack frunció el ceño por el dolor en las costillas, pero aún así besó la cabeza de la niña. «Papá está aquí», susurró. «Papá está bien». Tu Tien se quedó a su lado llorando en silencio. Sintió alivio invadir su ser, pero la preocupación seguía ahí, no la dejaba ir. Jack había despertado, pero las preguntas, las dudas seguían allí. Cuando el oficial Tu regresó para tomar declaración, los ojos de Jack se volvieron agudos como si estuviera recordando todo. «No vi sus rostros», dijo con voz rasposa, «pero una voz me parece muy familiar». Tu Tien sintió como si su estómago se retorciera. «¿Crees que es Tuan?». Jack no respondió, solo la miró. Ese silencio lo dijo todo. Fuera del hospital, el ruido seguía como si nada hubiera cambiado. Tu Tien se dio cuenta de la verdad, habían sobrevivido la noche, pero ahora tenían que sobrevivir lo que vendría. Jack apretó su mano débilmente, pero incluso esa pequeña presión parecía una promesa. Sin embargo, Tu Tien podía sentir la tormenta esperando fuera de esta puerta, las preguntas de la policía, el contrato de Min Hung, y un enemigo que no se detendría hasta que su felicidad se desmoronara. Tu Tien no podía apartar la vista de Jack. Todo parecía ralentizarse como si estuviera viviendo un momento tan valioso, donde todas las preocupaciones, tensiones y miedos desaparecieran y solo quedaran él, el amor y la supervivencia. Sostuvo su mano con fuerza, sintiendo cada latido débil, y como si con cada apretón le estuviera transmitiendo vida. Aunque él no estaba completamente despierto, algo en su interior le decía: él luchará, él lo superará. Cuando el médico entró nuevamente, su expresión seguía siendo seria.
Revisaron los signos vitales y las heridas ajustaron cuidadosamente el gotero. Continuaremos monitoreando las próximas 24 horas, pero la situación parece estable, informó el médico. Sin embargo, debe tener cuidado con la contusión cerebral. No puede trabajar ni estresarse por el momento. Tu Tien suspiró aliviada, pero sabía que no podía relajarse. Todo apenas comenzaba y su historia aún era larga. Miró a Jack, su rostro cansado pero lleno de determinación. «Vas a estar bien», susurró, pero en su interior no estaba tan segura. Cada segundo podría cambiarlo todo. La madre de Eloy y el tío Don entraron con Ana en brazos. La pequeña miraba curiosa alrededor, luego se detuvo cuando vio los ojos de Jack. «Papá», gritó Ana con alegría, corriendo hacia la cama y extendiendo las manos hacia Jack. Jack esbozó una pequeña sonrisa, una sonrisa débil pero llena de amor. «Papá está aquí», susurró con la voz ronca. Ana trepó a la cama y apoyó su mejilla en el pecho de Jack, sus ojos brillando como si estuviera buscando consuelo. Jack acarició suavemente su cabello, aunque su rostro se arrugó por el dolor en las costillas, pero nada podía detener su amor por su hija. «Papá está bien», dijo como para tranquilizar a Ana y a Tu Tien. Las emociones explotaron en el corazón de Tu Tien. Miró esa escena, su corazón lleno de amor, pero también de miedo. Habían sobrevivido una noche oscura, pero el futuro seguía allí, lleno de desafíos y dificultades. Las batallas que tendrían por delante no serían fáciles. El proyecto Min-Hung, el ataque misterioso y las dudas sobre un enemigo que acechaba en las sombras. Todo estaba tenso como un cable estirado, con el peligro de romperse por el menor movimiento. Cuando el oficial Tu regresó, Tu Tien sintió un escalofrío recorrer su espalda. Los ojos de Jack se volvieron de repente más agudos al ver al oficial. «No vi sus rostros», dijo con voz rasposa, «pero una voz me parece muy familiar». Tu Tien sintió de repente una tensión en su interior. «¿Crees que fue Tuan?», preguntó con voz baja, casi inaudible. Jack no respondió de inmediato. Solo la miró, sus ojos se volvieron pensativos como si estuviera luchando con los recuerdos recién nacidos en su mente. El silencio entre ellos fue como una respuesta tácita. Tu Tien no dijo nada más porque sabía que aunque no lo admitiera directamente, ese nombre, Tuan, ya formaba parte de la pesadilla a la que debían enfrentarse. Él era un fantasma del pasado, un enemigo oculto que intentaba destruir todo lo que habían construido. El oficial Tu seguía allí con su libreta de notas en las manos, sus ojos observando cada detalle. «El ataque no fue una casualidad», dijo el oficial Tu con voz tranquila. «Estamos investigando y si Jack recuerda algo más, cualquier detalle pequeño desde la voz hasta la imagen, por favor avísenos de inmediato». Tu Tien asintió, aunque en su interior sentía una preocupación indescriptible. No quería enfrentar la verdad, pero sabía que no podría escapar de ella. «Él recordará», susurró para sí misma. «Tiene que recordar». La habitación se volvió silenciosa, solo se escuchaba el monitor y los susurros de sus seres queridos. Se sentía como si el tiempo se detuviera. Miró a Jack, a sus ojos cansados, pero aún con una pequeña chispa de esperanza. «Sigo aquí», susurró, «y nunca me iré de tu lado». Tu Tien se quedó allí, aún sosteniendo la mano de Jack, mientras las preguntas seguían golpeando su mente. Aunque Jack había despertado, ella no podía estar tranquila. Tendrá fuerzas para recuperarse, para ayudar a la policía a encontrar al atacante y proteger a su familia. El proyecto Min-Hung se vendría abajo por los problemas que no podían controlar. Estos pensamientos seguían acosando a Tu Tien, pero no podía dejar que la dominaran. Sabía que si ella no se mantenía firme, si no luchaba, ¿quién más lo haría por su familia? Ana estaba creciendo y ella necesitaba una madre fuerte, una madre que pudiera superar cualquier desafío.
Jack la necesitaba no solo porque era su esposo, sino porque él era el único en quien podía apoyarse en esos oscuros momentos. Tu Tien miró por la ventana donde los primeros rayos del amanecer comenzaban a brillar a través de las hojas. Sintió un cambio algo nuevo, como si todo estuviera a punto de cambiar. Sabía que sin importar los desafíos que vinieran, ella y Jack, junto con Anna, superarían todo. Mientras estuvieran juntos, mientras pudieran luchar, todo estaría bien. Volvió a mirar a Jack, su mano aún apretada alrededor de la suya, y susurró suavemente: «Me prometiste vamos a superar todo esto. No dejaremos que nada ni nadie destruya nuestra familia». Gracias por seguir esta historia tan emotiva. Jack ha despertado, y su recuperación es un milagro, pero su historia aún tiene mucho por recorrer, y está llena de desafíos. Podrán recuperar los recuerdos perdidos, serán capaces de superar los peligros que se avecinan, y seguirá esta familia luchando para protegerse mutuamente, mantener sus sueños y llevar a cabo proyectos importantes. Estamos muy interesados en conocer sus opiniones. Dejen un comentario debajo del video y compartan sus pensamientos sobre la recuperación de Jack y los desafíos que enfrenta Tu Tien. ¿Qué creen que harán a continuación para proteger a su familia y superar las dificultades? ¿Qué piensan del nombre Tuan? ¿Será él el principal enemigo en esta historia? No olviden dar like si les gusta la historia y suscribirse al canal para no perderse el próximo episodio. Les traeremos nuevos giros, sorpresas y momentos emotivos de los personajes. Gracias por acompañarnos en este viaje. Dejen su comentario y únanse a nosotros para discutir lo que sucederá en la historia. Ustedes pueden ser quienes nos ayuden a descubrir detalles interesantes o resolver los misterios que aún no han sido resueltos. Esperamos con ansias sus sugerencias y comentarios.